Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema que es el aparato digestivo y todo lo relacionado al aparato digestivo, ¿sí? Los órganos, cuáles son sus funciones y algunos términos también que están relacionados al aparato digestivo, ¿sí? Es Sí, importante profe. definir lo que es sistema digestivo, ¿sí? El sistema digestivo dice que está constituido por un tubo hueco que está en sus extremos, en ambos extremos, primeramente está la boca y después el ano tenemos una terminación, llamado tubo digestivo, propiamente dicho, y también se le conoce como tracto digestivo. Aparte, tiene también una serie de estructuras accesorias, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones principales que tiene el aparato digestivo? La función principal que tiene es convertir el alimento en moléculas pequeñas. Es prácticamente triturar los alimentos y sacar de ellos siempre provecho para las células de nuestro cuerpo, ¿sí? En su largo camino, este tracto digestivo sufre lo que es un cambio mecánico y en el caso de la digestión también tiene funciones químicas, ¿sí? Lo que hace es degradar los alimentos que son absorbidos y pasan esto del estómago, pasa al intestino delgado y posteriormente a la sangre. Eso es importante que sepamos los pasos que tiene, ¿verdad? Los alimentos. Una vez triturados, ¿verdad? Y los que pasan por el intestino delgado son aquellos que van a utilizarse en la sangre y los que van por el intestino grueso son aquellos que van a ir para el desecho de nuestro cuerpo, ¿sí? Aquí dice, los residuos no digeridos de los alimentos son eliminados como heces a través de la terminación del intestino grueso, ¿sí? Aquí vamos a citar los componentes del tubo digestivo. El aparato digestivo está conformado por los siguientes componentes, que es la boca, la faringe, el esófago, el estómago, intestino delgado, grueso, el ano. Y tenemos las glándulas anexas y digestivas. Están las glándulas salivales, el hígado, el páncreas. Son órganos anexos, ¿sí? Que trabajan en conjunto con el aparato digestivo. ¿Cuáles son algunas acciones que realiza el aparato digestivo? Tiene dos funciones principales, lo que es acción mecánica y acción química. La acción mecánica es la que se encarga, ¿verdad? En este caso, de triturar, desmenuzar y permitir el movimiento de los alimentos a los diferentes órganos, ¿sí? Esta acción mecánica se da por la boca y en la lengua, ¿sí? La acción química ya está presente en las enzimas que están en los jugos gástricos, ¿sí? Estos se encargan de degradar los nutrientes en componentes básicos que después pasan a la sangre o a la linfa, ¿sí? Y después lo utilizamos en nuestro cuerpo. Tenemos el primer componente, que es el primer órgano del tubo digestivo, es la boca. Aquí vemos en la imagen, ¿verdad? Que es la boca, es la primera sección del tubo digestivo. Y a partir de esta sección también cumple otra función que es la de respirar. Se puede respirar por medio de la boca también. La boca es una cavidad de entrada de los alimentos del tubo digestivo y aquí se produce lo que es acción mecánica de los alimentos a través de los dientes y la lengua. Estos ayudan a la boca, ¿verdad? Cuando nosotros tragamos los alimentos para que estos puedan aquí, en este caso, degradarse en esta parte y pasar por consiguiente a los otros órganos, que es el esófago y después tenemos lo que es el estómago, ¿sí? La acción química está determinada en función a la saliva, dice, ¿sí? La saliva es después la encargada, ¿verdad?, de la acción química. Aquí, en conjunto de los jugos digestivos, ¿verdad?, la saliva, esa tiene su función, con las enzimas presentes en la boca.
Tenemos algunas glándulas salivales que se encargan de humedecer, ¿verdad? Y deglutir los alimentos. Estas glándulas producen lo que es saliva, ¿sí? Y aquí citamos tres. Tres pares. Están las parótidas, submaxilares, sublinguales, ¿sí? ¿Cuál es la composición que tiene la saliva? La saliva tiene 95% de agua y esta se encarga de humedecer los alimentos. Disuelve las sustancias químicas. Tiene 4% de solutos, que aquí son los cloruro, bicarbonato y fosfato. Estos se encargan de mantener el pH de los alimentos. También tiene un mucus que es el que lubrica el bolo alimenticio para que pueda avanzar al tubo digestivo. Y Hola, profe, permiso. hola, Benjamín. También tiene lisosima. Estas se encargan de destruir bacterias de los alimentos y también protege a los dientes de las caries, ¿sí? El ser humano dice que se secreta alrededor de 500 ml de saliva y esto está regulada en el sistema nervioso autónomo, ¿sí? La producción de la saliva. Luego tenemos lo que es la faringe. La faringe es un órgano ubicado detrás de la cavidad bucal. La faringe es un tubo que continúa con la boca y constituye el extremo superior común del tubo respiratorio y digestivo, ¿sí? Conecta entonces la parte respiratoria y digestiva, la faringe. Y por eso tiene una función mixta, ¿sí? Que es la de respiración y también en cuanto a la alimentación. Permite el paso de los alimentos hacia el esófago y a la vez dice que permite el paso del aire a la tráquea. La faringe, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos, lo que hace es, se abre esto para abre camino al esófago. Y en el caso de que uno necesite respirar, ¿verdad? Permite el paso del aire a través de la tráquea, ¿sí? Tenemos el proceso de la deglución. El proceso de la deglución dice, pasa el bolo alimenticio desde la boca al esófago a través de la faringe. Aquí vemos la imagen, ¿sí? Es un órgano voluntario y posteriormente es involuntario, dice. Este proceso de deglución, ¿verdad? Que tragar los alimentos, está controlado por el bulbo raquídeo. Luego tenemos el tubo largo que conduce los alimentos desde la faringe al estómago. Este tubo se llama esófago. El esófago tiene la función de conducir los alimentos mediante las contracciones peristaltícas, ¿sí? Aquí vemos en la imagen el esófago, ¿sí? Que conecta con el estómago. Es el órgano de paso de los alimentos al estómago. Después del esófago tenemos lo que es el estómago. Es una porción ensanchada del tubo digestivo. Está ubicada en la cavidad abdominal por debajo del diafragma, debajo del músculo diafragma. Considera una dilatación del tubo con la finalidad de almacenar alimentos, dicen, de un tiempo aproximado de 3 a 4 horas. 3 a 4 horas aproximadamente mantiene en este lugar los alimentos, los degrada y pasa a otro segmento. Cuando los alimentos en forma de bolo alimenticio ingresan al estómago, recibe la secreción de jugo gástrico, ¿sí? Y aquí se forma lo que es el quimo, ¿sí? Nuestros alimentos en el estómago comienzan a triturarse, ¿sí? Se forma un jugo especial y a esto lo llamamos el quimo. Luego pasa por un colador en el intestino. Tenemos el intestino delgado. El intestino delgado es un tubo estrecho que se extiende desde el estómago, dice, hasta el colon. Aquí vemos en las imágenes y consta de tres partes, el duodeno, el yeyuno
y el ileum, ¿sí? Aquí se completa la digestión de los nutrientes, dice, y se desarrolla en gran medida el proceso de atención, ¿sí? El intestino delgado se modifica a nivel de mucosa y capa interna. Aquí vemos algunas vellosidades intestinales, ¿verdad? Que ayudan a la absorción de las nutrientes también. Vamos a mirar en la página siguiente cómo funcionan estas vellosidades, ¿sí? Se relaciona con el estómago, el hígado y el páncreas. Este intestino delgado trabaja en conjunto con otros órganos, ¿sí? Con el páncreas, el hígado y también con el estómago. El estómago, ¿por qué? Porque el estómago trae los alimentos y también prácticamente los tritura en forma de quimo y los pasa al intestino delgado. Por medio del páncreas también, porque el páncreas se encarga de, en este caso, vamos a ver la siguiente, sus funciones, y el hígado, que es la que se encarga de la secreción de bilis, y también, en este caso, de el mantener los valores normales de las glucosas también, ¿sí? En conjunto con el páncreas. Aquí nos dice que en unas porciones del intestino delgado tenemos el yeyuno y el ileón. Estos lugares son lugares donde albergan vellosidades intestinales que permiten paso de nutrientes hacia la sangre y la linfa, ¿sí? Entonces lo que hace el intestino delgado es los alimentos, los tritura y los nutrientes más importantes son los que envía a la sangre y posteriormente esto se va en todo nuestro cuerpo, ¿sí? Luego podemos hablar de la bilis. La bilis, aquí como estaban haciendo algunas preguntas hace rato en relación a la bilis, es producida en el hígado, ¿sí? Es el lugar donde se produce. Se almacena temporalmente en la vesícula biliar, ¿sí? Está al lado del hígado, la vesícula también. El hígado cumple múltiples funciones, entre ellas esta acción digestiva y produce y secreta la bilis. La bilis es un líquido verdoso, amarillento, alcalino, que se forma ¿en qué sección? En el hígado se forma la bilis, ¿sí? Se produce en el hígado. Y su función de la bilis es sumamente importante, este líquido amarillento y verdoso. Ayuda a la digestión de las grasas para que estos puedan pasar a través del intestino delgado, ¿sí? Trabaja en conjunto con el intestino delgado. Eso sí hace el hígado. Entonces tiene que estar en condiciones nuestros órganos, pero para que estén en condición y trabajen correspondientemente, nosotros necesitamos alimentarnos como corresponde también, ¿sí? O si no le sobrecargamos a estos órganos y no cumplen la función que tienen que cumplir, ¿sí? Aquí nos muestra en la imagen la acción digestiva de lo que es la bilis. La bilis que se produce en el hígado cumple la función de emulsionar las grasas y convertirlas en gotas de aceite, dice, ¿sí? Es prácticamente triturar las grasas y solamente aquello necesario lo pasa a la sangre y a nuestro organismo, ¿sí? Aquí vemos las grasas, la bilis lo convierte en gotas de aceite necesarias para nuestro organismo. Además, ayuda a la absorción de algunas vitaminas, que son las vitaminas A, vitaminas B, vitaminas K, en conjunto con el intestino delgado, ¿sí? En la vesícula puede precipitar las sales, dice, las sales biliares, y estos se unen al colesterol y ahí se forman los cálculos, ¿sí? En esos casos lo que se forman los cálculos biliares, ¿sí? Cuando trabaja en exceso nuestra vesícula, ¿verdad? Y nuestro hígado, y nosotros también le hacemos trabajar el doble, no nos alimentamos como corresponde, entonces se comienzan a acumular aquí
sales biliares. Las grasas no se pueden triturar ni convertir en gotas de aceite, ¿verdad? Y esto se acumulan en forma de cálculos, ¿sí? En esta zona, que es la vesícula. Luego vamos a hablar de lo que es el páncreas, ¿sí? El páncreas es también otro órgano que trabaja en conjunto con el intestino delgado, ¿sí? El páncreas es una glándula importante y se encarga de producir lo que es el jugo pancreático. Es muy abundante en enzimas digestivas, ¿verdad? El jugo pancreático es un líquido transparente compuesto de agua, electrolitos y enzimas digestivas, ¿sí? El páncreas produce jugos pancreáticos y aparte de eso produce las hormonas más importantes, ¿sí? Los jugos pancreáticos contienen enzimas que ayudan a digerir los alimentos en el intestino delgado, ¿sí? Entonces, por eso el páncreas trabaja en conjunto con el intestino delgado, porque en el páncreas comienzan a producirse lo que es el jugo gástrico y esto ayuda a digerir los alimentos en el intestino, ¿sí? Aparte de eso, están las hormonas que están hechas por el páncreas y entre ellas les hablo de la más importante que es la insulina. La insulina se fabrica en el páncreas. Es la encargada de controlar la cantidad de azúcar en nuestra sangre. Tanto las enzimas como las hormonas son necesarias para el buen funcionamiento del cuerpo, ¿sí? Cuando en este caso el azúcar está en exceso, ¿verdad? Aumenta lo que es nuestra glicemia, ¿sí? El páncreas juega un papel importante en la digestión de los alimentos y, como les digo, se encargan de descomponer, ¿verdad? Los carbohidratos, las proteínas y las grasas en conjunto con el intestino delgado, ¿sí? Hablando del intestino delgado, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos también que hay una porción del intestino delgado, ¿verdad? Que termina en el resultado del proceso digestivo que llamamos quilo. Quilo es prácticamente una sustancia neutra que se produce en el duodeno. Duodeno es una sección del intestino delgado. ¿Y qué es lo que tiene de componente el quilo? Es importante que sepamos que en el intestino delgado prácticamente se trituran todos los alimentos. Estos, solamente aquellos necesarios, los envía a la sangre y a todo nuestro organismo y son las siguientes, ¿sí? Los siguientes componentes que son agua, sales minerales, vitaminas, ácidos grasos, aminoácidos, monosacáridos, tenemos lo que es nucleótidos y sustancias indigeribles, ¿sí? Las sustancias indigeribles que han soportado el proceso digestivo y se va a transformar en desechos, ¿sí? Prácticamente clasifica aquello que va a servir a nuestro organismo y aquello que no va a servir. El que no va a servir luego va por otro caminito, que es el intestino grueso. El quilo comienza su lento avance por el yeyuno y león hacia el intestino grueso, dice, ¿sí? A medida que avanza se produce la absorción de los nutrientes, ¿sí? Como les dije, aquello que sirve a nuestro cuerpo entonces pasa por la sangre y posteriormente se distribuye en el organismo a través del quilo. Vías de absorción de los nutrientes. Bueno, aquí tenemos el hígado que se encarga de regular la concentración de nutrientes en la sangre, especialmente la glucosa, dice a través de las hormonas que trabaja en conjunto con el páncreas. Tenemos la insulina y el glucagón. Por ejemplo, trabajan en conjunto con el hígado para regular lo que es la insulina en nuestro cuerpo, ¿sí? El azúcar en nuestro cuerpo prácticamente, para regular y mantener en el rango normal. Aquí dice que también aquellos desechos en este caso, del hígado, se forman también la urea. La urea, por ejemplo, son desechos ya, que van para la orina, ¿sí?
aquello que no es necesario en nuestro cuerpo, entonces se desecha por medio de las heces y por medio de la orina también, ¿sí? También tenemos un ejemplo de células que trabajan en el hígado, células hepáticas se les llama también. Se encarga de sintetizar algunas proteínas importantes. Y aquí nos dice las albúminas, globulinas, fibrinógenos, heparina, que cumplen funciones importantes en la sangre, ¿sí? Después de circular por el hígado, la sangre penetra los vasos sanguíneos, encargándose de transportar a las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, también el hígado, como el intestino delgado, solo aquello necesario para el cuerpo lo deja y lo que es desecho lo envía para la eliminación a través de la orina, ¿sí? Bueno, y aquí nos dice un ejemplo también. Los nutrientes necesarios como los monosacáridos, aminoácidos y las grasas están presentes en la sangre y van a través de la subclavia. Algunas vitaminas, minerales ingresan a los capilares y luego pasan a las células de nuestro cuerpo, dice, ¿sí? Y esto posteriormente nos ayudan a respirar y algunos otros procesos que se realizan, ¿sí? Entonces, esa es la función que pasa por el hígado, ¿sí? Paso a paso. Aquellos nutrientes más esenciales es la que ha absorbido nuestro cuerpo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Ninguna, profe. Súper Sí, bien. profe. Profe, la función de la heparina es coagulante. La heparina. La heparina funciona en Sí. este caso en función con la sangre, ¿sí? Tenemos, cuando nosotros vamos a realizar, por ejemplo, una gasometría, ustedes van a realizar en sus prácticas. Y sí o sí, cuando vamos a realizar una gasometría, nosotros vamos a colocarle un poquitito de heparina en nuestra jeringa, ¿verdad? ¿Por qué? Para que la sangre no coagule. Entonces, la heparina es un anticoagulante, ¿sí? Así funciona nuestro cuerpo. Profe, yo te puedo hacer otra pregunta. Sí, Cuando la urea demasiado ya se acumula y hasta que aparecen entre los, ¿cómo te puedo decir? Los resultados laboratoriales, eso quiere decir que él ya no está funcionando de manera correcta el riñón, ¿verdad? urea elevada en nuestro cuerpo. En conjunto con el hígado y los riñones. La verdad que sí, ¿sí? No funcionan correctamente los riñones. Exactamente, tenés razón. Y aquí nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, el exceso de urea. Hay veces que va a ser por enfermedades renales, ¿verdad? Pero hay veces que también va a ser puede darse también en el caso de que uno no beba lo suficiente agua y hay veces que eso necesitamos. Nosotros sabemos que al beber mucha agua nosotros desechamos todo lo que está en exceso en nuestro cuerpo. Por eso es importante, ¿verdad? Que por día 2 a 3 litros de agua nosotros utilicemos para limpiar nuestro cuerpo. Nuestro riñón es un filtro, ¿sí? Y funciona como tal. Entonces debemos hacerle trabajar, no debemos hacerle faltar también agua diariamente para eliminar aquellos que están en exceso en nuestro cuerpo. Gracias por la respuesta, profe. Bueno, después tenemos lo que es el intestino grueso. El intestino grueso es
prácticamente la última porción, ¿sí? La parte terminal del tubo digestivo y mide aproximadamente 1,5 metros. Está compuesto también por 3 partes, que es el ciego, el colon y el recto, ¿sí? El colon, tenemos el colon ascendente, colon descendente, transverso y colon sigmoideo, ¿sí? Tenemos el recto. El recto es la que comunica con el intestino delgado a través de la válvula ileocecal, se llama una válvula. Tenemos las funciones digestivas más importantes en el intestino grueso, que es la absorción de agua, electrolitos y también producción de algunas vitaminas, que es vitamina B12, tiamina, riboflavina, que está presente en la flora bacteriana, ¿sí? Estas cumplen funciones digestivas también. En esta sesión del tubo digestivo, que es la última porción, el recto. Después hablamos lo que es el ciego. El ciego dice que es una porción del intestino grueso, produce la desintegración de las masas digestivas, almacena la flora bacteriana normal de esta sesión del tubo digestivo. El intestino también entonces tiene flora bacteriana normal, ¿sí? Cuando las floras de ciertas partes de nuestro cuerpo pasan a otra sesión, ahí es lo que puede causar enfermedades. Entonces, tenemos que tratar de cuidar. Por ejemplo, en esta parte del intestino tenemos algunas floras intestinales. Por eso se insiste muchas veces que cuando uno se va en el baño, ¿verdad? Posterior a eso, siempre se lave las manos y así sucesivamente, ¿verdad? Para prevenir, ¿verdad? Muchas enfermedades. Tenemos el ciego cuelga con el apéndice, que es una prolongación que hoy en día va desapareciendo prácticamente. Tenemos el colon, que es un segmento más grande del tubo digestivo. En el colon se produce la absorción de agua, sales minerales y algunas vitaminas. El recto es la parte final y acá en el recto almacena lo que es, en este caso, todos los desechos. Las excretas también se le llama, ¿sí? Antes de la evacuación, antes de defecar, prácticamente es el lugar donde almacenan las heces, ¿sí? Y tenemos el ano. El ano de ella es el orificio de salida de las excretas del organismo. Contiene 2 esfínteres, anal interno y anal externo. Y son de naturaleza involuntaria y naturaleza voluntaria ambos. Bueno, algunas terminologías importantes en relación al aparato digestivo que debemos de conocer. Les puse los básicos, ¿sí? Un acceso anorrectal. Un acceso anorrectal llamamos a la acumulación de pus. Acumulación de pus en el área anorrectal, ¿sí? Acidez también. Nosotros solemos escuchar mucho hablar acidez. Entonces, acidez es una sensación de dolor o ardor, en este caso, en el área del estómago, ¿sí? Muchas veces esta acidez se ve relacionada con la dieta que nosotros llevamos y los hábitos alimenticios, ¿sí? ¿Y cómo se puede prevenir? Con lo siguiente, hay que evitar alimentos y bebidas que empeoren estos síntomas, que están irritando, ¿verdad? El esófago y el estómago prácticamente, ¿sí? Algunos alimentos que irritan nuestro estómago son las frituras, los picantes, aquellos ácidos también. Evitar acostarse hasta 2 o 3 horas después de haber comido, dice, ¿sí? Hay que evitar también acostarse muy pronto después de haber comido algunos alimentos, ¿sí? Tenemos que hacer prácticamente asentar nuestra comida, como se dice. Ácidos biliares también son ácidos elaborados por el hígado
que trabajan en conjunto con la bilis para descomponer las grasas, ¿sí? La bilis se encargaba de descomponer las grasas en sustancias más pequeñas que después van por nuestras células, por la sangre y nuestras células de nuestro cuerpo, ¿sí? Tenemos otro término que es aerofagia, que vamos a escuchar también a menudo. Es una condición que ocurre cuando una persona traga demasiado aire y genera gases y eructos frecuentes, ¿sí? Eso es aerofagia. Apéndice es una bolsa de 4 pulgadas unidos al intestino ciego. La primera parte del intestino grueso es el apéndice, ¿sí? Cuando hay una inflamación en el apéndice, llamamos apendicitis, ¿sí? Luego podemos escuchar también algunos términos antiespasmódicos. Son medicamentos que ayudan a reducir los espasmos musculares de los intestinos, ¿sí? Generalmente es dolor en áreas del intestino, ¿sí? Ascitis es la acumulación de líquido en el abdomen y puede darse por una enfermedad en el hígado, como la cirrosis. Aquí nos da como ejemplo nada más, pero es, en este caso, acumulación de líquido en alguna sección del abdomen. Atresia esofágica es un defecto congénito de nacimiento en el que el esófago carece de abertura que permite que los alimentos ingresen al estómago, ¿sí? Entonces, esto prácticamente no tiene todo el canal necesario para que desde el esófago pase al estómago los alimentos. A eso llamamos atresia esofágica. Luego tenemos la bilis, que estábamos hablando de eso. La bilis estaba secretada en el hígado, es un líquido elaborado en el hígado, almacenado en la vesícula y ayuda a descomponer las grasas. Y a la vez la bilis desecha lo que es los desechos del organismo, ¿sí? Hay otro órgano. Este órgano es el vaso. El vaso también es importante que sepamos, ¿verdad? Es un órgano que limpia nuestra sangre. El vaso ya es prácticamente un órgano de despensa, ¿sí? Limpia nuestra sangre y produce los glóbulos blancos. Al producir glóbulos blancos son las defensas. Los glóbulos blancos atacan las bacterias y otras células extrañas de nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces es parte prácticamente de las defensas. Profe, ¿puedo agregar algo? Sí, sí, sí. Como el vaso también funciona como un órgano, a veces también cuando unas células no funcionan correctamente, se los envían hacia el vaso como para poder a todos estudiarlas. ¿Verdad, profe? ¿Cómo? No te escuché bien. No, que como el vaso funciona como órgano, entonces cuando algunas células no funcionan correctamente, se les envían en el vaso para poder destruirlas, digo. Sí, así mismo. Esa es la función que tienen los vasos y aparte también trabaja con algunas glándulas, ¿sí? Las glándulas que forman los glóbulos blancos, ¿sí? Luego tenemos otro término que es los cálculos. Cálculos llamamos y siempre lo relacionamos con las piedras, ¿sí? Son masas o piedras sólidas, están compuestas de colesterol, dice, o bilirrubina, y se forman comúnmente en la vesícula biliar o en las vías biliares, ¿sí? Los cálculos entonces podemos encontrar en la vesícula, los riñones, ¿sí? En cualquier órgano de las vías biliares. Exceso entonces de colesterol son los cálculos. Se forman pequeñas masas sólidas. Esto sí o sí se tiene que prácticamente operar muchas veces, de ser necesario, y a tiempo. Luego tenemos lo que es una cirrosis. Cirrosis es una enfermedad crónica del hígado en donde se va destruyendo lentamente las vías biliares del hígado.
el hígado prácticamente obstruye la liberación de la bilis y dificulta eliminación de sustancias tóxicas, como el alcohol, las drogas. Entonces, esto se acumula en nuestro cuerpo, ¿sí? Y sin el hígado sabemos que no podemos vivir, ¿sí? Entonces, una cirrosis prácticamente a tiempo uno tiene que parar. Acá en nuestro país, por ejemplo, hay ya en lugares, se puede donar, ¿verdad? Pero es muy complicadito todavía. En otros países sí yo escucho que hay veces que se puede donar todavía un hígado. Pero es un órgano, tenemos uno solo y es muy delicado entonces para sin este órgano vivir, ¿sí? Profe, permiso, Sí. te quiero hacer una consulta. Respecto a la cirrosis, ¿por qué hay gente que de repente se escucha que tiene cirrosis y también el hígado graso, profe? ¿El hígado cómo? El hígado graso. El hígado graso, sí. Sí. Y Porque yo eso, conozco a una persona que tiene cirrosis y ya a consecuencia de consumir tanto alcohol y a la vez también tiene cirrosis. El hígado graso, perdón. sí. Y eso es justo lo que debe decir. Profe, El una alcohol, consulta. sí. No te escuché, profe. El alcohol destruye los hígados, ¿sí? El órgano blanco que tiene el alcohol es el hígado, ¿sí? Porque lo hace trabajar en exceso. Y al trabajar en exceso, no elimina lo tóxico de nuestro organismo y todo se acumula, ¿sí? Y ya no comienza a cumplir su función como corresponde, ¿sí? Eso es lo que pasa en el hígado. Entonces, de a poco va muriendo nuestras vías biliares. Lo matamos lentamente al hígado. O sea que no justamente tiene que ver por el consumo de alcohol, no justamente por la mala alimentación, sino que también por el consumo exceso del alcohol, El profe. alcohol, la cirrosis por el consumo en exceso de alcohol, sí. Ok, muchas gracias. Eso podemos hablarlo, vamos a elegir algunos temitas así para conversar de esas enfermedades exclusivas porque debemos de manejar, ¿sí? Tenemos que conocer, ¿verdad? El hígado y el páncreas, lo que me interesaría que también sepamos un poquitito, ¿verdad? Algunas enfermedades que más se dan en esos lugares, cuáles son los motivos y eso. Entonces, en las próximas clases podemos ver eso, ¿sí? Tenemos una colecistectomía también, laparoscópica, ¿sí? Es una operación para extirpar la vesícula, así se le llama, colecistectomía laparoscópica, es porque se utiliza el aparato especial que hoy en día tenemos en muchos hospitales públicos, como les dije, que es, en este caso, ¿verdad? Una operación para extirpar, puede ser una vesícula, y el médico introduce el aparato que llamamos laparoscopio